esta segunda parte de lo que es la autoridad. Y veremos lo que es la autoridad verdadera y lo que es la autoridad falsa. En la autoridad falsa veremos lo que se llama el abuso de poder o abuso de autoridad o de autoridad. Abusan. ¿Cómo podemos distinguir la autoridad? Hemos hablado de lo que es la autoridad por tener la unción de rey. Pero también tenemos que hablar de que esa autoridad se pierde. Y cuando esa autoridad se pierde, entonces quieren tener la autoridad, pero ya de manera abusiva. Quieren hacer cosas porque sienten que tienen el derecho sobre los demás, pero no tienen el respaldo de Dios para eso. Y vamos a hablar de diferentes tipos de autoridad que hablan en la Biblia. Primero que todo, tenemos que hablar de la autoridad verdadera, que es la autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema, absoluta. Dios, Jesús es la autoridad absoluta en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Las palabras de Cristo, según el Espíritu Santo las diga, las muestre o esté escrita, esa es lo que va. Y Dios dispone en su pueblo y da lo que se llama la autoridad delegada de Dios. Y esa autoridad delegada es la que normalmente se abusa. Que en lugar de tomar la autoridad de Dios para ponerla al servicio de Dios, esa autoridad se toma para servicio propio o para hacer daño a aquellos que están bajo tu cuidado. Se abusa de la autoridad. Hay lo que se llama dictador espiritual. Personas que se creen dueñas del rebaño. Personas que se creen dignas, merecedoras de todo honor. Hay así gente. Y vamos a hablar un poquito de esto. Es tan importante detectar quién tiene una autoridad verdadera o quién está tratando de asumir una autoridad sin el respaldo de Dios. Y porque personas fallan en esto, hay desastres que ocurren. Hay un desastre que pasó en el año 1978 con Jim Jones. Más de 900 personas tomaron una bebida con cianuro y murieron, siguiendo a aquel que tenía autoridad sobre ellos. De una o de otra manera los convenció de que tenían que tomarse esa porción para irse ahora a la vida eterna. ¿Será que Dios lo mandó a que matara a 900 personas, 914 creo que fueron en un día? No. ¿Y por qué la gente lo hizo? Porque ellos creían fielmente que lo que este hombre decía era palabra de Dios. Y hay tantos falsos profetas hoy en día hablando en el nombre de Dios, pero Dios no los mandó a hablar. Y están engañando a muchos incautos y están usando aún palabra de Dios, según la Biblia dice, para sacar provecho. Pablo le decía una vez a Timoteo que en los postreros días vendrán hombres aborrecedores de todo lo bueno y amadores de todo lo malo, amadores de sí mismos, desobedientes, y dice personas que aparentarán ser piadosos, pero con sus hechos van a contradecir lo que dicen. Y dice, huye de ellos, no te quedes donde sean así. Como ovejitas, que todos somos ovejas, tenemos que discernir cuando alguien nos está
enseñando algo, tenemos que discernir qué tipo de autoridad tiene esa persona. ¿Qué tipo de autoridad? Porque si seguimos a una autoridad falsa que está abusando de su poder, del que se le ha otorgado, entonces las consecuencias pueden ser terribles, terribles. La autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema. En la palabra está. Cuando Dios dice algo, eso es. La Biblia habla lo que es la palabra de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Dios la mandó a escribir. Recuerden la predica del domingo, dije algo sobre la importancia de conocer cómo Dios habló. Porque hay muchas versiones y muchas traducciones y la gente se confunde aún leyendo la Biblia. Entonces, que hayan traducciones falsas, que haya confusión, no quiere decir que Dios no habló la verdad. Tenemos que buscar qué fue lo que Dios habló, porque la Biblia es la verdad. La palabra que Dios mandó a escribir, esa es la verdad. Cuando hablamos de autoridad de Dios y la autoridad de la Biblia, si algo contradice lo que está escrito en la Biblia, aquello es falso, porque la Biblia es verdadera. Por ejemplo, hoy en día hay personas que están torciendo las escrituras de una manera tan bochornosa. Usted seguro lo está oyendo en las noticias, porque la corrupción es tan grande que están tratando de proyectar la imagen de Jesucristo totalmente distorsionada a lo que fue Jesucristo y sigue siendo hoy en día. Y están confundiendo a la gente. Y están tratando de proyectar la palabra de Dios para que diga lo que no dice. Caso de los homosexuales, por ejemplo. Están tratando de dar a entender a las personas que la Biblia aprueba la relación homosexual o lesbiana. Eso es totalmente falso, porque Dios claramente dice, aborrece ese acto. Es un acto que Dios, para Él es un bochorno, es una abominación. Y sin embargo, con la inmundicia al nivel que está hoy en día, se trata de decir que no, que Dios está bien con eso, que se aman y Dios pues respalda el amor, y el amor, ¿qué es eso? Lea la Biblia y verá que es totalmente contrario a lo que realmente Dios está diciendo. Porque si una persona te dice algo que va contra la Biblia, reconoce que te está mintiendo. Sea quien sea que te diga eso, no aceptes lo que te está enseñando o diciendo. No importa el título que venga. Pablo dijo, si alguien más, hasta un ángel, viniera a decirles algo diferente a lo que les he enseñado el verdadero evangelio, sea que anatema. ¿Por qué? Porque no se puede falsear lo que está escrito. La Biblia misma dice, si alguien le añade o le quita a lo que Dios mandó, sea anatema, y Dios le va a quitar su parte del libro de la vida. Se lo va a borrar su nombre. Entonces, es tremendo. ¿Qué pasa si no conocemos la Biblia? ¿Qué pasa? Nos van a engañar cualquier persona. ¿Qué pasa si nosotros nos volvemos perezosos en conocer lo que está escrito? Porque no tengo tiempo, o porque no entiendo, o porque no estudié, o porque no voy a la velocidad que los otros van. Me siento mal porque no sé avanzar rápido. Tantas excusas que a veces uno puede tratar de coger para no profundizar en la Biblia, en la palabra. Yo les decía el domingo, algunas personas se me acercaron y les voy a dar ese dato ahora aquí. 2 herramientas que uso
con mucha frecuencia son páginas de internet, se llama Blue, están en inglés las dos, Blue Letter Bible.org. blueletterbible.org. Y la otra es www. Y rayita, no rayita de abajo, sino en el medio, rayita, sword, que significa espada, o espada electrónica, .net. Yo se las recomiendo a todo el mundo esas dos fuentes. ¿Sabes por qué? Primero, son gratis, en el internet están. Si usted está buscando, digamos, días pasado hubo un hermano que estaba hablando conmigo y tenía una confusión tan grande, espero que ya no la tenga, tan grande sobre una porción bíblica que ahora no me llega a la mente la cita exacta, pero esta porción dice que Jesús hablaba que no tengas temor de los que pueden matar el cuerpo, más bien teme a aquel que puede dice que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y entonces, él tiene una confusión tan grande porque está influenciado por los adventistas, que los adventistas enseñan que el alma muere, la muerte del alma. Y confunden cuando Pablo dice que hay alguien que está dormido, hablan del sueño del alma y de la muerte y destrucción del alma. Pero la Biblia habla de que el alma será echada al infierno, en tormento eterno, y que el alma está consciente. Sí, hay muchas cosas que habla de que el alma sigue consciente. La enseñanza del rico y Lázaro que Jesús dio, por ejemplo. Pero él dice de esa porción bíblica que fue traducida, teme aquel que puede destruir. Dice, el alma va a ser destruida. Y yo, no, porque si fuera destruida, todas las otras porciones bíblicas son falsas. Entonces, como hay un solo versículo que está contradiciendo todo lo que la Biblia dice eso, ¿qué usted cree que yo hago? Yo cojo ese versículo y lo meto en el proceso. ¿Qué significa ese proceso? Yo voy primero en eSword, normalmente uso esta herramienta primero. Esta herramienta, usted, espero que lo haga, tiene versiones bíblicas, como 100 o más versiones. En mi computador yo tengo algo más de 50 versiones. Versiones usted no tiene idea. Usted dirá, ¿y tú la lees toda? No. Yo leo la versión Reina Valera 60 normalmente, pero cuando voy a hacer una investigación la hago en todas. ¿Cómo yo lo hago? Tiene una herramienta dentro allí que se llama Compare o compare. Yo le doy el versículo, digo compáramelo y me saca todas las versiones ese versículo. Y ya yo sé cómo la tradujo este y aquel, sin tener que estar buscando loco. Es muy, muy buena, pero no solo eso, porque eso me está hablando de cómo la tradujeron. Pero esta otra, Blue Letter Bible, yo entro el versículo, me trae el versículo y ahora yo digo, porque tiene una herramienta donde dice la C, usted va a ver allí si lo busca, hay una porción que tiene la palabra C, la letra C, usted le da a la letra C y ahora va a ir en el idioma original a decirte cómo se tradujo ese versículo, esa palabra, es una palabra clave. Digamos, la palabra que yo estoy buscando aquí es la palabra destruir. ¿Sí o no? Es la palabra que me está trayendo conflictos. Entonces yo quiero saber si de verdad dice destruir. Ok, busco esa palabra en el idioma original. Y ahora le digo, donde aparece esa palabra en cualquier versículo,
tú solamente le das allí y te da una lista de 300, 500, 200 veces. Aparece la palabra en el idioma original y cómo fue traducida. Es tremendo. Digamos, ese versículo, me di cuenta que la palabra que tradujeron como destruir es echar a perder. Y es la misma, es apolimi, no se me olvida ya, es apolimi, es la misma palabra cuando vino la ovejita que se perdió y la encontró el buen pastor. Encontró una ovejita, la ovejita apolimi, y luego la encontró, es decir, estaba perdida y ahora fue hallada. O la moneda, la misma palabra. Y donde quiera que aparece que se perdió, que fue echada a un lado, que no fue tomado en cuenta, usan esa palabra, pero no habla de destruir. Pero sin embargo, la versión dice destruir, ahí lo dañó. Por eso es que uno no se puede llevar solo de lo que está escrito en la versión. Si hay un conflicto, repito, váyase a los originales. Tengo que estudiar hebreo, griego y arameo. Tal vez, si no quieres usar herramientas, entonces estúdielo y vaya donde quiera que haya un manuscrito, pida permiso y tradúzcalo. Pero yo mejor busco los que ya lo hicieron y me economizo tremendo problema. Entonces, usted sabrá. Pero con esto le quiero decir que la Biblia tenemos que escudriñarla para poder conocer la verdad y no dejarnos llevar de cuentos o de alguien que me viene con muchos títulos. Ponme los títulos a un lado y vamos a trabajar aquí. Vamos a ver qué es lo que me quieres hablar. Porque mucha gente usa la misma Biblia para torcer lo que está escrito. Y si una persona no es diestra en la palabra, se dejará llevar de todo viento de doctrina. Es triste ver que usted puede estar firme, oyendo y analizando y todo está bien, hasta que alguien viene y se la presenta de otra manera. Alguien me dijo, o yo escuché un caseo, o yo oí una predicación, me quedaría viéndote. ¿Y no sabes discernir todavía? ¿No sabes buscar? Pregúntale. Hubo un hermano una vez que no está en Nueva Vida, se fue a su país, después de estudiar en la escuela de líderes, de analizar todos esos conflictos doctrinales. Un día me viene a hacerme una pregunta, pastor, que yo leí un libro que ellos dicen que la salvación, esto, lo otro. A ver, ¿qué opina? Yo, ¿qué opina? Lo analizamos de todas maneras. ¿Qué tú opinas mejor? Háblame. No, es que aquel dice, ¿qué tú dices? Y luego, pero ¿por qué él dice? Yo te voy a pedir con todo el respeto. Pregúntale a él por qué él dice eso cuando la Biblia dice esto. Pero no me preguntes a mí por qué aquel dijo eso. Si me doy a entender, hay personas que viven tan confundidas que en lugar de frenar a alguien en su cara, decir, eso es falso, lo toman como verdadero y vienen y te preguntan, ¿por qué aquel dijo esto? No sé, la Biblia dice esto. Pregúntale por qué él dijo eso. Entonces, si no leemos la Biblia de manera correcta, nos pueden confundir. No te dejes confundir, ve a la fuente, a la palabra. Eso tiene la autoridad plena de Dios, lo que está escrito allí. Amén. Entonces es muy importante. Ahora, hay personas que cuando hablamos de la autoridad sobre la iglesia, que es Cristo, Él es el Señor de señores, el soberano, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Hay personas que dan a entender que ellos tienen toda la autoridad de Cristo mismo y se llaman Cristo en la tierra. Y normalmente se encuentran en la religión tradicional. A los sacerdotes católicos, cuando los ungen para que puedan desarrollar el sacerdocio, normalmente los ungen como Cristos. Y cuando están celebrando la comunión, dicen, este es mi cuerpo, su cuerpo, y esta es mi sangre.
Es como que ellos dicen se convierten en Cristos al momento de entregar ese sacrificio. Créame, lo he leído de documentos católicos. Y cuando ellos están confesando a alguien, ellos no dicen en el nombre de Jesús te perdono, dicen te perdono, porque ellos tienen la autoridad de perdonar, dicen ellos. Y hay un vicario, que la palabra vicario significa en sustitución de, que normalmente dicen que el Papa es vicario de Cristo, quiere decir el Papa está en lugar de Cristo en la tierra. Y a mí no me gusta hablar de religiones, créame, pero tengo que tocar esto en este punto, porque basados en cosas fuera de la Biblia, entonces están enseñando y obligando a que crean eso, cuando eso contradice la palabra. Sí, hay un vicario de Cristo en la tierra, pero ese vicario se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra representando a Cristo en la tierra. Y el Espíritu Santo está en cada creyente llevándole a la perfección en Cristo. Pero no es ningún sistema religioso que viole la palabra y quieran que lo obedezcan. Yo sé que esto está quedando grabado y uno cuando se mete por ahí, pero solo Dios sabe que hay que hablar la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Entonces, hay personas en el cristianismo también que toman una posición y por esa posición ahora son los que mandan. Y hoy en día hay muchas redes raras por allí donde invéntese una red y póngase de presidentes. Recuerdo lo que eran las pirámides. Una vez en mi país, cuando eso estaba de moda, que tú comienzas con, digamos, en dólares, con $2 o $3. Ya, manda $3 a esa dirección. Y ellos te ponen en una lista y luego otros te mandan a ti dólares. Cuando vienes a ver, tú tienes $10,000 que te llega de mucha gente. De uno solo, pero 1 por 1,000 son 1,000. Y decíamos, pero vamos a inventarnos una pirámide. Y comenzamos nosotros y empezamos a buscar amigos y por ahí se va algún día, se rompe eso y quién sabe quién caiga. El que quedó al final se lo perdió todo, pero el que quedó al principio se lo llevó todo. Entonces hay personas así, que hoy en día, como dicen, hay muchos caciques y pocos indios. La mayoría de la gente quiere ser jefe, dirigir y mandar y dar órdenes y tener los primeros lugares y los lugares de renombre y de exhibición. Jesús dijo, mucho cuidado con gente así. Le llamaba fariseos en aquel tiempo. Mucho cuidado. Ellos quieren tener los primeros lugares en la sinagoga, les ponen cargas que ni ellos pueden llevar y todo esto porque son falsos. Dicen que conocen la palabra, pero no la viven esa palabra. Entonces Jesús dice, cuídate de ellos. Hoy en día hay mucha gente así. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Por qué? Porque si usted sigue a alguien que no es correcto, usted puede sufrir las consecuencias. En el libro de Éxodo hay un ejemplo. Este ejemplo habla cuando Moisés fue llamado por Dios arriba, ¿verdad? Y duró 40 días delante de Dios. Y Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo se ha desenfrenado. ¿Qué pasó? Si yo estoy contigo y acabamos de salir de Egipto, estamos felices todos. No, esa gente allá abajo está diciendo que qué pasó con Moisés, que murió Moisés. Necesitamos un líder, alguien que nos devuelva a Egipto ahora. Y apareció un líder. ¿Quién será ese líder? Aarón. Y Aarón dice, sí, listo, tremendo. Ya Moisés, quién sabe. Soy líder, tráiganme todas las argollas de oro que tienen y vengan, tráiganme mucho material y vamos a formar un becerro. Hicieron un ídolo. Y este becerro fue que nos sacó de Egipto y ahora nos va a regresar a Egipto. Vamos protegidos para Egipto con este becerro. Y empezaron a hacerle
todos esos ritos idólatras que habían aprendido en Egipto. Y Dios mira eso, ¿qué está pasando con el pueblo? Moisés, corre, baja. Pero ¿sabes una cosa? El pueblo exigía un nuevo líder y el líder estaba tratando de complacer al pueblo, pero de manera equivocada. El mismo líder llevó al pueblo a la perdición. Muchas veces nosotros estamos siguiendo a alguien y no nos damos cuenta que esa persona se está desviando de la palabra y nos lleva hacia la perdición. Y eso es lo triste. Es triste que una persona haya comenzado bien y, como dice Pablo a los Gálatas, ¿quién os fascinó para que tan pronto abandonaran el camino el cual les enseñaron? ¿Quién os fascinó para que ahora dejaran el camino de la gracia y la salvación en Cristo para llevarse por obras muertas? A veces pasa así. ¿Y sabes por qué? Porque quizás creemos que esta persona sí tiene la verdad, porque mira el porte que tiene. Uy, una palabra que parece palabra de ángel. Mentiras, te está engañando. Compáralo con la Biblia a ver si es verdad. Y si es mentira, aléjate de esa persona. La Biblia habla, el Espíritu Santo lo mandó a escribir. La cita se me va, en el libro de Hechos, dice, los de Berea eran más nobles, porque lo que Pablo y Silas le decían, ellos iban a escudriñar en la palabra a ver si era verdad. Y no es que Pablo era mentiroso, pero por si acaso. Por si acaso. Usted dice, no hermano, aleluya, deme 5 minutos. No, eso es falso, la Biblia dice esto. Los de Berea eran así y dice la Biblia, el Espíritu mandó a escribir, ellos eran más nobles porque hacían eso. Porque no cogían cualquier palabra porque sí, sino que la investigaban. Por eso yo les digo a ustedes, y Dios me libre que algún día yo tenga que traer una palabra que no esté en la Biblia. Me libre el Señor. Pero si algún día usted detectara algo, usted tiene todo el derecho de ir a la palabra y confrontarme a mí o a quien sea con la palabra. Usted se está desviando de la palabra. Porque la palabra es la autoridad final, no es ningún predicador. Se tiene que conocer la palabra, pero también ajustarse a la palabra. Tratar de vivir la palabra. Entonces, entendamos esto. Cuando hablamos de una autoridad verdadera, la palabra autoridad se da de acuerdo a la responsabilidad que se pide. Me explico. Dios da la autoridad a alguien para algo porque le pide que tenga responsabilidad sobre eso. Una autoridad es dada para que puedan llevar a cabo un servicio. Donde una autoridad es dada a alguien para que pueda llevar a cabo un servicio que se pide que haga. Cuando Dios nos pide a nosotros, a los líderes, pastores, personas que están cuidando su rebaño, cuando Dios nos pide que los cuidemos, nos da autoridad para cuidarlos. El libro de Hebreos dice, Hebreos al final, creo que capítulo 13, déjeme buscar esa cita. Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque los pastores velan por las almas. No es porque los pastores se llaman de tal apellido.
o viene de tal familia o de tal país. No, es porque ellos tienen la responsabilidad de velar por las almas de ustedes. Es porque ellos tienen una responsabilidad delante de Dios a favor de ustedes. Y ustedes no les hagan la vida imposible, más bien, si ellos dicen algo, lo comprueban con la palabra, dice, mira su manera de vivir, de acuerdo a la fe que están hablando, a ver si coinciden, y entonces imita su fe. Así dice la Biblia. Pero dice, sujétense a ellos. Oh, ¿cómo así? ¿Ellos son jefes míos? No, pero Dios le ha dado una responsabilidad a ellos sobre las almas de ustedes y requiere que ustedes sean obedientes. Entonces, Dios da la autoridad a la persona que le ha dado la responsabilidad. Y un uso falso de una autoridad es cuando no hay responsabilidad y están ejerciendo autoridad. Un uso falso de la autoridad o una autoridad falsa o un abuso de poder o abuso de autoridad es ejercer autoridad sobre alguien del cual tú no tienes ninguna responsabilidad sobre esa persona. En el hogar. O el padre tiene la autoridad, ¿por qué? Porque tiene la responsabilidad de suplir de todo esto. De cuidar, de proteger, de todo. La madre tiene autoridad sobre, sí, porque ella tiene la responsabilidad de cuidarlos, de alimentarlos, de enseñarles de tantas cosas. Tiene autoridad sobre ellos porque tiene autoridad sobre ellos, porque tiene responsabilidad para con ellos. Entonces, observe en el mundo eclesiástico, si alguien está tratando de imponer su criterio o su posición sobre algún grupo de personas y no tiene nada sobre ese grupo para ayudarles, para bendecirles, para algo de Dios, ya usted sabe que esa autoridad es incorrecta. Es incorrecta, porque la autoridad, repito, es dada únicamente para los fines de cumplir con la responsabilidad y se limita la autoridad hasta donde llega la exigencia de responsabilidad. No va más allá y no va antes. Dios da a cada persona el nivel de autoridad necesario para poder desempeñar la función que Dios quiere que desempeñe. No más de ahí. Si se extralimita, si se pasa, está abusando de lo que le han dado. Y los creyentes debemos saber discernir los niveles de autoridad. Créame. Y en el servicio al Señor, procuremos responsabilidad, porque junto con ella vendrá la autoridad. Se da el caso de muchas personas que solo quieren posición y autoridad. Entonces están cogiendo todo el brillo y toda la luz. No funciona así. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, sea vuestro servidor. Porque por el servicio es que se mide el nivel de autoridad. Por el servicio. Usted no puede, usted tiene autoridad sobre los que están en su casa. Ah, qué bueno, sobre sus hijos, si tiene hijos. Pero usted no tiene autoridad sobre los hijos del vecino de la cuadra del otro lado. No, ¿por qué? Porque usted no es que le alimenta a esos hijos. Usted no es que los cuida. Usted no es que tiene responsabilidad sobre ellos. Así que usted no tiene ninguna autoridad sobre ellos tampoco. Pero sobre los suyos sí tiene autoridad. Porque usted tiene responsabilidad sobre ellos. Si usted logra captar esto, usted se va a dar cuenta quien ejerce correctamente y quien ejerce de manera falsa, de manera de manera abusiva. Gracias. Pero al mismo tiempo, usted sabrá controlarse. Usted sabrá si puede reclamar cierta autoridad en algún caso o si simplemente se echa a un lado. Piense si usted tiene responsabilidad con eso. ¿No tiene? Entonces quítese de ahí.
Usted no es quien tiene que estar dando órdenes allí. Que venga a dar órdenes quien tiene responsabilidad sobre eso. Que nos ayude esto a nosotros a cuidarnos cuando Dios nos ponga en posiciones, no creernos mayores que los demás, sino al revés, servidores de los demás. Y por causa de que somos servidores, Dios nos da el privilegio de poderles a ellos dirigir, de tener cierto grado de autoridad, pero una autoridad no destructiva, una autoridad amorosa y compasiva. Porque un padre provea los alimentos del hogar no le da derecho a maltratar a los hijos. No, le da derecho a dirigir los hijos, a educar los hijos, a corregir los hijos, pero con amor, no con odio, no para acabar su vida, no. No hay tal cosa como, es que tiene que sacar la vara de hierro, le rompe la cabecita a la ovejita, hermano. La vara de hierro úsala para los lobos y para los leones que quieren comerse la ovejita, pero no para las ovejitas. Es decir, aprenda a cuidar las ovejitas. Entonces, de aquí vamos a ver ahora que usted pueda discernir un buen pastor de un falso pastor. Ay, mamá. ¿Cómo puede ser? Si usted lee la Biblia, el libro de Jeremías, que habla lo que Dios dice de los falsos pastores. El libro de Ezequiel también. Falsos pastores. ¿Por qué? Viven cogiendo toda la lana de las ovejitas, viven degollando a las gorditas, viven acabándome el rebaño y no saben cuidar a la perni quebrada, la que se pierde la dejan que se la coma el lobo. Si se acerca un león por ahí salen huyendo, cómete esas ovejas, pero déjame mi vida tranquila. Sí, no luchan por las ovejas, no cuidan las ovejas, solo se aprovechan de las ovejas. Y Dios dice, son falsos pastores. El verdadero pastor da su vida por las ovejas y enfrenta el peligro a favor de las ovejas. Si hay una persona que supuestamente está pastoreando a algún grupo y usted ve que solamente se está sirviendo de ese grupo, tú puedes estar seguro que ese no está haciendo su labor correctamente o es un falso pastor. Y Dios quiere que nos cuidemos de los falsos pastores y que no nos convirtamos en falsos pastores. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado huye cuando ve el peligro. Hay personas que están solamente, ¿cuánto me pagas? Tanto, no, muy poco, no me da para vivir. Tú no estás buscando ayudar a esas personas, tú estás buscando ayudarte de esas personas. Porque si quisieras ayudar a esas personas, no te importa lo que te pague, tu vida darías por esas personas. Y Dios es el que te pagará. Pero si tu mente está solo en el dinero, entonces esa no es tu profesión. Váyase a Wall Street, tal vez le va bien en algún negocio de por allá. Pero no vaya a la iglesia o a querer cuidar el pueblo de Dios cuando su intención no es cuidarle, es aprovecharse de ellos. Y hay tanta gente así. Y da tristeza esto. Da tristeza. Es un tema difícil de tocar, de tratar, pero tenemos que hacerlo, hermanos queridos, porque estamos siendo entrenados por Dios para hacer las cosas correctamente. Y tenemos que ver qué hay incorrecto para no caer en la trampa de que nosotros también seamos así. Y que entendamos cómo Dios quiere que seamos, qué dice la palabra. Entonces, te digo, cuídate, pero también sé sabio, sé sabia, discierne, evalúa. No es que estás ahora juzgando a todos, júzgate tú primero, analízate, pero no caigas en trampas. Si alguien está tratando de aprovecharse de ti, no lo dejes, no lo dejes. Pero él tiene responsabilidad sobre ti, entonces mira, a ver, obedécele, porque por algo te está tratando de guiar o te está diciendo eso. Que nosotros sepamos discernir por el cuidado que recibimos de parte de alguien
que sepamos que esa persona tiene autoridad sobre nosotros porque nos está cuidando. Si alguien no te cuida, no tiene autoridad sobre ti. Créeme. Puede ser que Dios se la haya dado un día, pero no hizo lo que tenía que hacer y ya no la tiene. Recuerda que Saúl una vez fue ungido rey. ¿Qué significa rey? La unción de rey, hablamos hace un rato. Unción de autoridad. Saúl fue ungido con el poder de Dios para que hablara y se tenía que hacer como él hablaba, la unción de rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? Le quitaron la unción. Pero siguió siendo rey, pero sin unción. Siguió siendo rey, repito, pero ya no tenía la unción. Un espíritu maligno venía a él, pero el Espíritu de Dios se apartó de él, dice la Biblia. Y mandaron a buscar a David, tremendo ese arpista y esas canciones, y hacía que el espíritu maligno se alejara de él. Se iba David a su casa, volvía el espíritu maligno donde Saúl. Dice, no, un momentito, David, múdate conmigo, porque no sé, tú tocas y algo me pasa, me da paz, me tranquiliza. La unción ya no estaba sobre él, pero seguía siendo rey. Seguía hablando como si tuviera la unción, el poder, la autoridad, pero ya Dios lo había desechado. Hay muchas personas en la iglesia que una vez fueron, pero que ya no son. Pero que tienen el título y dicen, irrevocables son los dones y el llamamiento. Eso es verdad, pero no la autoridad. La autoridad se quita. La autoridad te la quitaron, ya no tienes autoridad. Ahora, ¿Dios podría darte un segundo chance? Claro. Dios es tan misericordioso y bondadoso que lo que espera es que uno se arrepienta y que enmiende el camino y que comience ahora a hacer lo correcto todo. Y verás si no te bendice, verás. Pero si no tomas acción, no creas que tienes la autoridad, porque una vez la tuviste. No, tú no te puedes burlar de Dios. ¿Cuántas personas en las iglesias de hoy en día están cayendo en esta trampa? Ya no buscan del Señor porque ya tienen el título. Ya no sienten la necesidad de ser obedientes porque ya llegué. Ya, ¿para qué más? Ahora que me sirvan. No. Si usted busca, mire primera de Pedro, capítulo 5, veamos qué dice allí la palabra. Dice, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y el versículo 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la manera correcta. Luego, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la recompensa. Sí, qué bueno, pero mientras llega, Dios quiere que seamos servidores de la grey, ejemplos de la grey, no abusando de ellos, no imponiéndonos sobre ellos, no llamando, es que tengo la autoridad. No, tú no tienes. El que tiene autoridad no la reclama, de verdad. El que la reclama es porque duda que la tenga o no la tiene. Pero el que tiene autoridad no la reclama. Yo no he visto nunca un policía que ande con el certificado de graduación de la academia y la lucecita, ¿sí? ¿Quién es usted para pararme a mí? La autoridad, enséñame el título. ¿Qué título? Deme la licencia, a ver, y párese de ahí. No te tengo que enseñar nada, ya usted sabe que soy la autoridad. El que tiene la autoridad no tiene que estarlo proclamando. Aquí estoy yo, llegó la autoridad. Nada de eso. ¿Por qué? Porque los que están bajo tu cuidado reconocen tu autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque tú cumples con tu responsabilidad para con ellos. Pablo decía, no tengo necesidad de cartas de presentación para ustedes.
¿Sí? Ustedes son mi carta. ¿Sí? Escritas con tinta de mi corazón. Sí, yo nunca vi una carta. No, pero te veo a ti que fuiste por lo que yo he hecho por ti. Entonces, no tiene necesidad de que lo estén, tú sabes, como, oh, aquí les presento. No, deja que se presente solo y ya verás. ¿Por qué? Porque la autoridad fluye del servicio. La autoridad fluye de la responsabilidad ejercitada correctamente. Entonces nosotros queremos ser verdaderos siervos con la autoridad que Dios nos ha dado, que nunca se pierda. Seamos servidores correctos. Seamos personas que se disponen para Dios, que no están tratando de ganar ventaja de nadie. Sí, es que este hermanito acabó de venir, aprovecharme. No, no te aproveches, que Dios te está mirando. Dios te puso esa ovejita para que la cuides, no para que la peles y la mates. No, esa ovejita es de Dios. Pablo le daba un consejo, déjeme buscar esa cita también, en el libro de Hechos, capítulo 20 o 21, Hechos, capítulo 20, versículo 26, 27 y al 29, dice, Hechos 20, 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, decía Pablo, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué dice allí? Todo el consejo de Dios. Si Dios dice, Pablo, tienes que decir esto, lo voy a decir. Si Dios muestra, Pablo, tienes que enseñar esta materia, la voy a enseñar. No importa lo que venga, lo voy a hacer. No es rehuido, decía Pablo. Por lo tanto, estoy limpio. Yo sé que hablé lo que tenía que hablar. Si algo pasa, yo estoy libre de culpa, decía Pablo. Pero luego decía el versículo siguiente, el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escuche bien, un verdadero pastor sabe que no tiene ovejas, sino que todas son de Dios, incluyéndote a ti, pastor. Y uno que no es verdadero pastor dice, no, estas son mis ovejitas, nadie me las toca. No, cuídala de los lobos, claro que sí, pero no son tuyas, son de Cristo. Tienes que reconocer que tú no moriste por ellos. Tienes que reconocer que están allí porque Jesús murió por ellos. Y que lo único que te ha puesto es como supervisor de esas ovejitas, para que las cuides, las alimentes, les des buen alimento, buena agua, buen lugar donde apacienten. ¿Sí? Trátalas con cuidado. Protégelas contra toda adversidad del maligno que quiera venir contra las ovejitas. Esa es tu responsabilidad. Claro que sí. ¿Y sabes a quién le habla esto? Capítulo 20, verso 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo le está hablando a los líderes principales de la iglesia y les dice, mucho cuidado, ya yo les he enseñado, yo estoy limpio delante de Dios de la sangre de todos ustedes. Ahora tengan cuidado porque se van a levantar personas que van a querer comerse el rebaño. Y ustedes reconozcan que esas son ovejitas de Cristo y que ustedes fueron puestos por obispos, supervisores. Y la palabra obispo no quiere decir jefe. Quiere decir el que les cuida a ellos y les supervisa a ellos. Un pastor está pastoreando. ¿Qué significa está pastoreando? Ahí están las ovejitas. ¿Qué están haciendo? Comiendo. ¿Y qué está haciendo el pastor? ¿Viendo televisión? No, está pastoreando, supervisando, mirando por encima a ver qué está pasando. Y la ovejita está tranquilita, nada cree que está sucediendo. Y allá en la esquina, en un árbol, hay un lobo tratando de sorprender a la que se aleje más y se la va a comer. Eso cree el lobo. Pero como el pastor no está dormido, la ovejita está descuidada y el pastor mira el lobo. Aquí hay uno, espérate, te la vas a ver conmigo ahora.
Y el lobo, cuando ve que lo descubrieron, sale huyendo y la ovejita quedó a salvo. Supervisar, ser obispo, significa el que mira por encima para ver si hay peligro o si todo está bien. Y si viniera el peligro, no dice, uy, aquí viene un peligro. No, va y confronta al del peligro, y si va a morir, pues muere ese día, pero no me lo voy a huir al peligro. Voy a defender las ovejitas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que sepamos que estamos cuidando sus ovejas. Entonces, una persona que demanda cierto nivel de respeto y de cuidado, de hecho lo tiene por la posición que Dios le puso, pero no lo demandes, porque si tú eres responsable, el pueblo va a ser responsable. Y si el pueblo no fuera responsable, Dios se encarga de tratar con el pueblo. Ya verás cómo Dios aprieta, cómo Dios trata. Dios es justo, pero lo que tenemos que hacer es cuidarnos de no caer en la trampa de considerarnos jefes, dueños, soberanos sobre los que están bajo nuestro cuidado. Cuidémonos, hermanos. Dios va a poner a mucha gente que está aquí a pastorear obras, que así sea, que Dios te use para su gloria a los niveles que Él quiera. Dios tiene mucha gente aquí para quizás estar saliendo por los países a predicar el evangelio. ¡Qué bueno! Recuerda, eres siervo inútil. Oh, anuncien por la televisión, la prensa que viene tal siervo. No me anuncien nada. O por lo menos no pongan mi nombre. Digan que ese día el Señor se va a glorificar y solo pongan el nombre de Cristo. Cristo va a usar uno de sus siervos en tal día y venga para que vea lo que pasa. Pero deje su nombre a escondidas. No se autoproclame, aleluya. Ya verás, si nosotros fuéramos así, si nosotros consideramos que somos servidores de Dios, embajadores de Dios, representantes de Dios, no Dios en la tierra, sino los que los representamos a Él. Y damos un buen testimonio de a quien estamos representando, ya veremos cómo cambia, cómo la vida es diferente, cómo el cristianismo es diferente, cómo la sociedad es diferente. Pero hace falta que entendamos los principios bíblicos del orden, de la autoridad, que nosotros podamos vivir lo que está escrito. Aunque no hayas visto a otros haciéndolo o no sea muy común, no importa, hazlo. Haz la diferencia y verás lo que Dios hace contigo. Haz la diferencia. Y como hemos hablado en algunos puntos anteriores, cuídate cuando llegues a la fama. Acuérdate que Satanás, si no puede por la mala, también quiere probarlo por la buena. Acuérdate de las 3 Fs. Falda, fama y fortuna. Acuérdate del orgullo. Uy, ya llegué. No llegaste. Rápido, bájate. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que sientas orgullo. O, no, ahora mereces que te dupliquen el sueldo. Cuidadito, hermano. Si ahora vas a obedecer a aquel diosito que hablábamos el otro día, a Mamón. O, no es que merezco. ¿Cuántas mujeres que tenía Salomón? Tranquilo, olvídate de eso. Dios te dio una, tranquilo, ahí, punto. Es decir, que tengamos cuidado con las trampas que pueden venir cuando ya estamos ejerciendo liderazgo. Tengamos cuidado. Pero al mismo tiempo, alegrémonos de que Dios nos está mirando para usarnos a nosotros y que nos está enseñando cómo Él quisiera que lo hagamos. Y nos está poniendo a analizar lo que hay por fuera para que tengamos conocimiento y sabiduría y no caigamos en esa trampa. No es que ahora vamos a salir a golpear los que andan por fuera. Órale a Dios, Padre, toca su corazón, Señor. Oh Dios, mira cómo se han alejado, Señor, atráelos de nuevo a ti. Eso, pero no somos nadie para ir a corregir al pastor de la esquina. Pastor, déjaselo a Dios, porque Dios es que está supervisando a ese pastor. Él no está solo, Dios lo está mirando. Todo lo que él hace, Dios lo sabe. Pero todo lo que tú y yo hacemos, Dios lo sabe también. Amén. Entonces, vamos a parar allí. Creo que el Señor nos está mostrando
de muchas cosas hoy también. Y es importante que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. No te quedes solamente a nivel de entenderlo, pero más bien trata de vivirlo.